Y también yo estoy muy agradecido con el Señor por permitirme adorar con ustedes juntos como familia, ¿sí? ¿Cuántos disfrutan el estar juntos como iglesia, como cuerpo, como familia? ¿Cuántos disfrutan esto? ¿Sí? Esto es un reflejo de lo que debe de suceder en nuestra vida personal. No se te olvide. Aquí adoramos como cuerpo, pues un mandato del Señor congregarnos, aprender juntos, edificarnos unos a otros, pero lo que sucede aquí es un reflejo de lo que sucede en la calle, de lo que sucede en ese lugar íntimo que es la familia. Así es que adorar a Dios es más que palabras, son pensamientos, son hechos, son muchas cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Bueno, pues dile a tu vecino, prepárate. A ver, quiero escucharte. Dile a tu vecino, prepárate, prepárate. Y el otro diga, ¿para qué? ¿O por qué? Porque el día de Jehová está cercano. Porque el día de Jehová está cercano. Ese es el tema de hoy. Prepárate, prepárate, porque el día de Jehová está cercano. Estamos estudiando los profetas menores y estamos estudiando el libro de Sofonías. Y Sofonías hace una advertencia al pueblo de Dios que tiene que ver con una preparación, una advertencia de este día grande de Jehová, ese día donde la ira de Dios se derramará. Y por ello es necesario que tú y yo nos preparemos. Es necesario que tú y yo atendamos también esta amonestación que se entregó al pueblo de Dios hace más de 2500 años. Así es que, bueno, pues busca en tu Biblia el libro de Sofonías, capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versículos 14 hasta terminar ese capítulo 1. Vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a leer hasta el verso 3. Vamos a irlo leyendo de forma paulatina. Así es que a manera de introducción quiero decirte que la voz profética de Sofonías se hace escuchar cuando el ambiente espiritual en el pueblo de Dios está en uno de sus puntos más bajos. La tendencia general en ese entonces, y me atrevo a decirte esto, la tendencia de aquel entonces no está tan separada con la tendencia que vemos el día de hoy en nuestra sociedad, en este mundo actual moderno. Lo que estaba sucediendo en aquel tiempo es que toda la nación de Judá era una nación, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, era una nación que se había corrompido y ahora ya no estaban siguiendo al Dios verdadero. Ahora estaban caminando en pos de las tradiciones, estaban caminando en pos de las costumbres de las naciones vecinas. Qué lamentable, qué trágico. Recordemos que el reinado del rey Josías, fue este tiempo donde Sofonías ejerció su ministerio. En este reinado de este rey joven, Josías heredó una nación sumergida en toda clase de adoración pagana. Recordemos que él heredó de su padre y de su abuelo una nación plagada de idolatría. Una nación que tenía templos a Baal, una ciudad llena de templos a Moloch, un dios amonita, llena de templos de esta deidad llamada Acera. O sea, todas estas eran deidades paganas de las naciones vecinas de Israel. Y estos reyes antecesores del rey Josías, su padre y su abuelo, hicieron esto. Y ahí entra la voz profética de Sofonías, hablando a un rey joven, hablando a una nación que había caminado ya por varias décadas en este estilo de vida. Así es que algo también lamentable, para ir llenando más el contexto sobre el cual se derrama esta palabra profética. Algo más que tenemos que decir es que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, iglesia, no solamente adoraron estos dioses falsos, sino que también adoptaron su estilo de vida. Se vestían como ellos, actuaban igual que ellos, se llenaron de fraude, se llenaron de robo, avaricia,
inmoralidad sexual, apatía espiritual, a pesar de que Dios les había advertido una y otra y otra y otra vez que no fueran en pos de dioses falsos, que no se mezclaran con los pueblos extranjeros. ¿Por qué? Porque les iban a apartar, porque les iban a desviar de la adoración verdadera, pero ellos no atendieron. El sincretismo que se veía en aquel entonces llegó a este grado. Personas judías devotas de Dios, aparentemente, estaban en el templo jurando por Jehová, estaban ofreciendo sacrificio al Dios verdadero, pero de la misma manera juraban por Moloc, este dios de los amonitas. Fíjate lo trágico de la condición del pueblo de Dios en estos días. Estaban ofreciendo sacrificios al Dios verdadero, pero de la misma manera, con la misma intensidad, sin hacer diferencia alguna, estaban ofreciendo sacrificios a un dios pagano llamado Moloc, y no se distinguía entre uno y otro. Qué tristeza que el pueblo escogido de Dios, que la iglesia que Dios estaba levantando en aquel entonces se hubiera mezclado con el mundo de esa manera. ¿Sí estás entendiendo por dónde vamos a caminar el día de hoy? ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo cómo es que Sofonías hace mucho tiempo nos está advirtiendo de este peligro de no mezclarnos con este mundo, de no caer en el peligro de dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, que son muchas, diría yo? Eran tan abominables las prácticas de estos pueblos que la verdad ahorita, por lo menos a mí me sorprende leer acerca de ellas. ¿Sabes? Esta adoración a Moloc, un dios amonita, erigían una estatua, y esta estatua era hueca porque funcionaba como un horno. Esta figura era una figura grande, que suficiente como para que funcionara como horno, con una cara de bestia. Y el distintivo de esta imagen, que era como un horno, era que tenía los brazos extendidos así como una rampa. ¿Sabes por qué? Tenía los brazos así y tenía una compuerta en el abdomen. ¿Sabes por qué? Porque a través de un mecanismo estos brazos se levantaban y esta tapa se abría. ¿Y sabes qué había en los brazos de esta imagen? Los hijos de los israelitas, los hijos de los hebreos, los hijos de los judíos, los hijos de del pueblo de Dios. Cuán abominable práctica. Padres entregando a sus hijos a un Dios pagano con el fin de que le vaya bien, con el fin de que la cosecha sea buena, con el fin de estar en paz con ese Dios falso. Qué tremendo, ¿no? ¿A cuánto le sorprende esto? ¿Quién haría eso? Bueno, pues Manasés lo hizo. Entregó a varios de sus hijos a este dios Moloc en adoración a este dios falso. En un horno, imagínate. Entregar a un pequeño, y estos sacrificios de infantes no pasaban de la edad de 3 o 4 años como máximo. Imagínate un bebé rodando hacia un fuego, hacia un horno que lo mataba instantáneamente. ¿Quién podría hacer eso? Pues bueno, eso es lo que lleva la idolatría, eso es lo que lleva el paganismo. Un pueblo totalmente errado, un pueblo confundido, un pueblo desviado que ya no entendía dónde estaba el norte y el sur. Qué lamentable. Entonces Sofonías se levanta con esta palabra donde proclama el enojo y la ira amorosa de Dios en contra de su pueblo por haberse mezclado de esta manera, por haber abandonado la palabra de Dios, por haber abandonado la fe verdadera. Sofonías es palabra de juicio. Di conmigo, palabra de juicio y palabra de misericordia también. ¿Por qué? Porque aquí hay una advertencia: vuélvanse antes que este día llegue. Busquen al Señor, ustedes todos los humildes de la tierra. Hay tiempo, regresen. Porque si no se convierten, si no se arrepienten, si no regresan al camino, si no regresan al redil, ahora sí, esta es la última advertencia. Así es que vamos a estar viendo aspectos en 3 puntos de lo que es el día de Jehová.
Y lo primero que vamos a ver acerca de este día es que este día está cercano. Di conmigo, este día está cercano. ¿Sí? Está cercano. Así lo describe el profeta en los primeros versos 14 al 16 y vamos a leer. Si estás tomando notas, el tema de hoy es prepárate porque el día de Jehová está cercano. Prepárate, ahí está el título en la pantalla, el día de Jehová está cercano. Y el primer punto que vamos a hablar en estos versos es: cercano está el día de Jehová. Dicen los versos 14 al 16: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. No hemos orado, ¿verdad? No, vamos a orar. Señor, permite que nuestros corazones absorban tu palabra el día de hoy. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Padre, que tu Espíritu Santo nos capacite a vivir en santidad, apartados para ti. Hemos sido, Señor, hemos sido justificados a través de la obra de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a comprender a plenitud lo que esto significa para estar preparados para ese día, Señor. Ese día donde tu ira será sin duda derramada sobre toda persona, dando a cada uno su justo pago por todos sus hechos. En el nombre de Cristo Jesús te pido por misericordia, te pido porque los corazones, Señor, sean atraídos a ti. Te pido, Señor, porque tú traigas convencimiento en este lugar, traigas convicción de pecado en este lugar, y que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues cercano está el día de Jehová. Sofonías es el libro, ya lo dijimos anteriormente, en donde más se repite esta expresión: el día de la ira de Jehová. Hemos hablado también de una manera muy amplia acerca de lo que este día significa. Este día o esta expresión puede aplicarse a un evento cercano en particular. Aquí Sofonías está hablando a la nación de Judá antes de que Dios enviara a los babilonios y los llevaran cautivos y destruyeran toda la ciudad de Jerusalén. Entonces podemos decir que este día del que está hablando Sofonías al pueblo puede ser ese día cuando los judíos, cuando los babilonios son llevados en exilio y destruyen toda la ciudad de Jerusalén. Pero también sabemos que este día se refiere a ese día en el fin de los tiempos, donde Dios traerá juicio de forma definitiva sobre toda la humanidad. Este día también se refiere al día donde cada uno recibirá la pena justa por cada uno de sus hechos. Este día se manifestará como preludio del establecimiento del reino glorioso de Cristo en su segunda venida. Entonces, ¿qué es el día de Jehová? Puede ser un evento cercano o puede ser alusión al día cuando Cristo venga por segunda vez y todos sean llamados a cuentas. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí me está siguiendo? Bueno, pues Sofonías describe la grave y angustiosa situación que se acercaba y que es como imagen de lo venidero. Día de oscuridad, día de alboroto y día de asolamiento. No hay forma para el escritor, no hay manera para el profeta poder describir este día en un ambiente positivo. No hay manera de poder expresarlo de una manera que llame la atención a las personas. Al contrario, todo aquel que escuchaba esta profecía le irritaban los oídos, le causaba molestia por todo este juicio tan violento que Dios estaba estableciendo. No hay forma de diluir lo que el profeta está diciendo aquí, de tal manera que dice: hasta los valientes ese día van a gritar de temor. Las personas poderosas, aquellos acaudalados, aquellos que no le tienen miedo a nada, aquellos que se creen que todo lo pueden, ese día van a gritar de temor. Ese día van a correr, van a quererse esconder, van a querer escapar, pero no van a poder. Fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 6.
versos 15 al 17. Apocalipsis capítulo 6 versos 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Fíjate lo que está pasando aquí en este escenario. Estos poderosos, estos reyes, estas personas que eran valientes, ese día van a correr y se van a esconder y van a decir: pues que los montes mejor caigan de nosotros. ¿Por qué? Porque duro es caer en las manos del Dios vivo. Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Continúa diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse delante de él? ¿Sabes quién? La iglesia. Aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido redimidos, somos los únicos que nos vamos a poder mantener de pie. Por nuestros méritos, no, por los méritos alcanzados de él. Así es que esto es lo que viene. Esto es lo que está establecido. Y no tengas en poco. Si tú nos visitas, amigo, si tú nos visitas, amiga, no tengas en poco lo que estás leyendo en este momento. Ahora, otra cosa, esto no es una jerga cristiana para manipular a nadie. No, nuestro deber es predicar lo que dice la palabra. No podemos arrancar estas hojas de la Biblia. No podemos esconder lo que la Biblia dice acerca de este día. Y tenemos que decirlo tal cual se expresa. Pero no queremos amedrentar a nadie, no queremos causar un temor que manipule. Queremos llevarte a la verdad del evangelio para que tú te prepares y te rindas a Cristo. Pero esto viene. ¿Cuántos creen esto? Y si esto es duro para ti, es lo que está escrito. Es lo que la palabra dice y enseña. Y quiero que también descanses en esto. Si hay algo verdadero, si hay algo confiable, es la palabra hablada de Dios, que nos alumbra nuestro entendimiento en cuanto al carácter perfecto de Dios y su voluntad. Estamos leyendo Hebreos, donde dice que si la palabra de los ángeles fue firme, con mucha más razón la palabra de Jesucristo, que como profeta declara la salvación. Así es que si los ángeles hablaron y se cumplió, con mucha más razón lo que Cristo habló se va a cumplir. Se va a cumplir. Tal vez para ti es mucha la espera, tal vez para mí Dios ya tardó mucho, pero no se trata de lo que nosotros pensemos, se trata de lo que Dios está haciendo. Y es precisamente otro detalle que resalta aquí esta descripción del profeta Sofonías, es el factor tiempo. Y se refiere a este día como cercano y próximo. Para los judíos en ese entonces, este día se cumplió 2 décadas y media después. O 3 tal vez a lo mucho, pero se cumplió y fue cercano. Esa misma generación, muchos de esa misma generación vieron el cumplimiento de esa palabra. No sabemos cuánto tiempo más tarde el Señor, pero sí debes de afirmarte en esa verdad. Se va a cumplir su palabra. Se va a cumplir su palabra. La nota por la cual Sofonías está expresando esto es porque él podía ver una apatía. ¿Te recuerdas lo que vimos en el verso 12 de este capítulo 1? ¿Te acuerdas? Te recuerdo: castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Sofonías les reprende porque ellos están tranquilos, dicen: no, esto no va a suceder, aquí todo está tranquilo, todo sigue igual, por lo tanto podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque Jehová ni hará bien ni hará mal. Esta palabra tranquilo significa solidificado y congelado. O sea, están tan pasivos, están tan tranquilos, están tan reposados, están tan cómodos que creen que Dios no está actuando. Y la verdad es que así como en aquel tiempo, las personas en la actualidad están cómodas, se sienten confiadas y piensan que nada les pasará. Creen que pueden seguir viviendo en su complacencia sin experimentar consecuencia alguna. ¿Alguien puede ver esta actitud en las personas el día de hoy? A ver, yo sí la veo. Hay muchas personas alrededor nuestro, en nuestra vida diaria, que quizás no toman en cuenta a Dios, ni siquiera consideran
que muchos de sus actos ofenden a Dios. Y así es como estaba la gente en este entonces. Otro profeta que habló a esa misma generación, su nombre es Habacuc, y él dijo lo siguiente en el capítulo 2, verso 3 y 4 de este libro, Habacuc, capítulo 2, versos 3 y 4. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc habló en estos tiempos también, antes de que los babilonios fueran levantados por el Señor y usados como instrumento de justicia o de disciplina en contra de su pueblo. Entonces él habló de este tiempo y se cumplió. Se cumplió. ¿Sabes por qué? Déjame darte otra evidencia bíblica. Zacarías capítulo 1 verso 6 nos habla de que todo lo que se habló en el pasado se cumplió. Él da testimonio, así como Dios dijo que iba a ser, así lo hizo. Así lo hizo con nuestros padres, y realmente había una convicción en todos de que Dios cumplía lo que hablaba. Ahora, Zacarías vivió después del exilio. Hay 3 profetas post exilio, después de que regresaron del cautiverio, ¿sí? Es Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Zacarías dice esto: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Así es que hay evidencia suficiente, iglesia, para confiar y para creer que lo que Dios ha hablado acerca de este día va a venir y se va a cumplir. ¿Estás conmigo? ¿Sí me estás siguiendo? Hay evidencia suficiente. Pero ¿cuándo será la manifestación de este día? ¿Por cuánto tiempo más continuará la espera? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Nadie sabe el día, ni la hora, ni el año, ni el Hijo lo sabe. Lo que la Biblia nos provee son indicios, nos provee pistas, nos provee ciertos ambientes mundiales que van a acontecer como preludio, como escenario para cuando este día se manifieste. Y uno de ellos es que en ese tiempo habrá guerras, habrá conflictos, habrá terremotos, nación contra nación, reino contra reino, plagas, enfermedades, todo un caos por todos lados, ¿no? Pero también dice la Biblia que este día va a llegar repentinamente, va a llegar como a ver si alguien ha leído esta escritura, va a llegar como en la noche, un ladrón en la noche. Un ladrón avisa, un ladrón no avisa. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Dile a tu vecino, prepárate. Dile a tu vecino otra vez, te tienes que preparar, tienes que velar y orar para cuando este día venga. No nos puede agarrar desprevenidos. Necesitamos estar alertas, necesitamos estar preparados. Hay sabiduría de Dios al no revelar el día. Yo no sé cuándo vaya a suceder esto, pero hay algo que tienes que tener en cuenta. Tu vida en la actualidad es el parámetro de tiempo disponible para todo ser humano para poder determinar dónde pasaremos nuestra eternidad. ¿Sí estás conmigo? Aunque este día no venga, aunque no sepamos cuándo venga, lo que sí sabemos, y que esto es lo que yo te quiero dejar en este momento en tu corazón, es que tu vida, este periodo de tiempo que Dios te está permitiendo caminar sobre la tierra, determinará dónde pasarás la eternidad. Así es que te estás preparando, estás caminando en la dirección correcta con respecto a tu salvación. ¿Cuántos están preparados? ¿No hay gente preparada aquí? No hay gente que diga, yo estoy esperando ese día. Prepárate, tienes que ser consciente que es esta vida en la tierra, el tiempo límite. Así la venida del Señor tardara 100 años, 200 años, o puede venir en la siguiente década, no lo sé. Pero yo por el momento entiendo que yo tengo este parámetro de tiempo nada más. Porque después que yo muera, después que yo expire,
después que yo exhale mi último aliento, ya será demasiado tarde. Eso ya estará definido y ya no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Por eso es que así seas joven o seas adulto mayor o seas adulto promedio, tienes que prepararte. Punto número 2, la provisión para este día de Jehová. Dicen los versículos 17 y 18: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué palabras tan violentas. Y tú quizás al estar escuchando algo así, te puede llegar esa pregunta, te puede llegar esa duda. Puedes cuestionar a Dios diciendo: ¿cómo un Dios de amor podría ser capaz de traer semejante destrucción y castigo? Estamos hablando del pueblo de Dios. Y eso es lo que el profeta Sofonías está hablando de parte de Dios al pueblo, pero les está diciendo cosas totalmente agresivas, cosas como: y su carne será como estiércol. O sea, imagínate lo deplorable, lo desagradable, lo terrorífico que será este día. Tal vez algunos digan: ¿cómo un Dios que se dice ser misericordioso puede enviar a gente a un lugar de sufrimiento como el infierno? Pero la verdad es esa: Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Hay una resistencia en esta área del carácter de Dios. La resistencia a Dios como el que trae juicio y llama a cuentas al pecador no arrepentido se palpa incluso en muchas esferas cristianas. El rechazo a aceptar el día de la ira de Dios se debe también al hecho de que dejamos de lado la santidad y la justicia de Dios. Di conmigo: Dios es santo y es justo también. Ahora, estos dos atributos de su carácter, de su naturaleza, están funcionando de la misma manera en que funciona su eternidad, su amor, de la misma manera en que funciona su omnisciencia, de la misma manera que funciona su poder. Entonces, Dios es amor, pero también es santo. Dios es poderoso, pero también es justo. Y no podemos resaltar más un atributo que otro. Así es que entendamos y caminemos en esta realidad. Nuestro Dios es santo. Él no puede coexistir con el pecado. Él no puede ignorar el pecado porque Él es justo. No lo puede hacer, porque Él tiene que retribuir a cada uno como cada uno lo merece. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único. Por eso es que Dios no puede quedarse con los brazos cruzados ante el pecado del hombre. Desde luego que Dios es amoroso, pero Él es justo y santo. Él es puro. Él es moralmente perfecto. Isaías capítulo 6 versos 2 y 3. Hay una imagen, profeta Isaías, en la presencia de Dios, y esta imagen realmente es impresionante. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Imagínate estas criaturas angelicales, estos entes espirituales, estos mensajeros, estos siervos de Dios que están en su presencia, que rodean el trono. Dice aquí que tienen 6 alas, pero estas alas no es para que vuelen más rápido, sino porque con 2 se cubren los ojos, con 2 se cubren hasta los pies, de tal manera que no haya nada de la gloria de Dios que llegue a ellos, porque aún ellos mismos se cubren ante su gloria.
ellos mismos se cubren ante su santidad. Sí estamos dimensionando esto, iglesia. Yo sé que muchas veces nosotros tenemos que enseñar más acerca de la santidad. Tenemos que hablar más acerca de la justicia de Dios. Porque muchas veces como cristianos podemos leer la Biblia, podemos estar asistiendo fielmente a las reuniones, pero la verdad que muchas veces no entendemos a plenitud el concepto de la santidad de Dios. No comprendemos a plenitud la santidad a la que nos llama la Biblia. Quizás otros no hemos visto la gravedad de nuestro pecado. Hay veces que diluimos la gravedad del pecado nuestro. Hay veces que caminamos tanto con un mal hábito en nuestra vida, que nos acostumbramos tanto a este mal hábito, que ya no nos duele practicarlo, que ya no nos duele echar una mentira, ya no nos duele murmurar en contra de alguien, pero eso sigue siendo una ofensa delante de Dios. Pero muchas veces al no entender la gravedad de nuestra maldad, seguimos practicando esto sin ningún problema. Y somos fieles. Venimos a la iglesia, adoramos. Que Dios nos ayude a entender más su santidad. Yo necesito comprender más su santidad y depender más de su gracia para alcanzar esta santidad. Sí, es verdad que Dios es amor, es compasivo y le duele que el mundo entero se esté dirigiendo a un destierro eterno debido a su pecado, pero al mismo tiempo tenemos que entender que su santidad le lleva a repudiar el pecado. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo puede entonces alguien con naturaleza pecaminosa como tú y como yo convivir con un Dios que es santo en ese grado, en esa magnitud, de tal manera que ningún ser humano puede estar en su presencia sin ser destruido? Moisés pidió ver la gloria de Dios, pero dijo Dios: no puedes, Moisés, porque si mi gloria se revela a tu vida, serás destruido. ¿Sabes cuál es la respuesta? Jesús. Di conmigo: Cristo. Cristo es la respuesta a este dilema humano, a este dilema en el cual el Señor se revela como ese Salvador. El amor de Dios se muestra en que Él ha provisto un camino de salvación que le pone fin a este dilema. Nadie puede ser admitido ante su presencia a menos que esté limpio de toda impureza, a menos que haya buscado primero en arrepentimiento y fe en Cristo el perdón por su pecado. Por eso es que tú y yo estamos aquí juntos adorando a Dios con la certeza que estamos en su presencia, que estamos directamente adorando al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Cristo hizo posible eso. Somos pecadores, redimidos, justificados por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es santo, pero Él nos santificó, Él nos limpió. Jesús, al morir como sustituto nuestro, ofrece a través de la fe en su sacrificio la purificación necesaria por nuestros pecados, para ahora poder relacionarnos con este Dios que es infinitamente santo. Él es la respuesta a este callejón sin salida. Todo verdadero creyente debe de comprender que es santo ante Dios por la obra y mérito de Jesucristo, no por nuestras obras. En la iglesia tradicional se suele canonizar a ciertos hombres y mujeres que hicieron cosas excelentes. Y sí, hay que agradecer sus buenas obras, hay que aplaudir y hay que seguir ese ejemplo de obra social o de cosas excelentes que hicieron estos hombres. Pero en la Biblia la santidad no se alcanza simplemente por buenas obras. La santidad en la Biblia solamente se alcanza poniendo nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Porque Él nos santifica, Él nos aparta para vivir vidas que glorifiquen a Él, vidas que le exalten a Él a través de su Espíritu Santo.
No eres santo porque ya dejaste de tomar, porque ya venciste el cigarro, porque eres un buen padre, porque eres un buen esposo. No, eres santo porque Dios te apartó. Eres santo porque Dios te alcanzó. Eres santo porque ahora vives para glorificarle a Él. Has sido apartado para que toda tu vida sea un acto de adoración delante de su presencia. Otra parte importante de la vida cristiana que tiene que ver con caminar en santidad es esto. Es verdad que cuando el evangelio se revela en nuestras vidas, seguimos participando de la misma naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando Cristo se revela en nuestras vidas, vemos nuestra necesidad, nos convencimos de nuestro pecado y nos arrepentimos y ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, nos damos cuenta que seguimos en la misma naturaleza pecaminosa. Seguimos batallando con los mismos hábitos, seguimos caminando en concupiscencias, seguimos siendo asediados por los mismos malos deseos. Estos no desaparecieron. Es más, siguen con la misma intensidad ahí. Pero entonces, ¿cómo puede alguien que peca constantemente decir que camina en santidad? Sé que Dios me apartó. Sé que Él pagó el precio por mis pecados. Pero ¿cómo puedo permanecer en santidad para glorificarlo a Él si sigo en este cuerpo material? Si sigo en este cuerpo, dice Pablo, cuerpo de muerte, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta batalla interna, la carne en contra del espíritu? ¿Cómo puedo caminar en santidad glorificando a Dios si sigo padeciendo de esos mismos malos deseos? ¿Cómo puedo caminar en santidad? ¿Sabes qué? Dios también proveyó la respuesta. Pablo dijo, bástate mi gracia. Son palabras que se le dieron a Pablo. Y debemos de entender que es la misma gracia divina la que fue provista para la iglesia de Cristo el día de hoy, para que podamos caminar vidas que le glorifiquen. ¿Qué es esta gracia divina provista de parte de Él para nosotros y caminar vidas en santidad? Di conmigo, su Espíritu Santo y su palabra escrita, que nos lleva en una transformación constante ante esta condición momentánea en la que nos encontramos, es decir, redimidos pero aún en un cuerpo pecaminoso. Es necesario mirar nuevamente a su gracia divina. Dios ha derramado de su Espíritu Santo sobre todo creyente para capacitar, para ayudar a vivir una vida que le exalte al que es 3 veces santo. Fíjate lo que dice también aquí 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un proceso de santificación constante. Escúchame en esto, iglesia. Mientras caminemos en este cuerpo seguiremos fallando, pero eso no significa que debemos de bajar las manos y entregarnos al pecado. Claro que no. Es reposar en su gracia y decir, Señor, ayúdame con esta debilidad, ayúdame con este pensamiento, ayúdame con este carácter, ayúdame con estas palabras que salen de mi boca. Cámbiame, transfórmame, llévame a la estatura de Cristo. Quiero ser como Él. Y eso es algo que la Biblia determina como santificación. Somos llevados en un proceso donde el propósito de Dios es llevarnos a ser cada vez más como Jesús. Y vamos a ser igual a Él hasta que Él venga. Cuando recibamos cuerpos glorificados, entonces ya no fallaremos nunca más. Entraremos en un estado de perfección, como Cristo está en este momento a la diestra de la majestad. ¿Cuánto me están siguiendo con esto? Es importante que te afirmes en esta verdad, iglesia. Reposa en la gracia divina, reposa en eso que el Señor ha provisto. Si tú pecas, si tú ofendes, abogado tenemos para con Cristo, para con Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que ven en arrepentimiento. El cristiano
dejará de pecar por completo hasta que sea glorificado. Pero mientras estemos en este cuerpo terrenal, seguiremos batallando con el pecado. Por tanto, todo creyente debe de esforzarse en la gracia, de caminar en el poder del Espíritu Santo para vivir vidas santas delante de Dios. A eso se refiere la escritura que dice: sed santos porque yo soy santo. Tú no puedes ser santo en tus capacidades. De hecho, si tú piensas que eres santo porque te esfuerzas y haces a un lado la obra del Espíritu Santo en tu vida, eso se llama legalismo. ¿Cómo se llama? Legalismo. Caminar en tus fuerzas, tratando de agradar a Dios, tratando de dejar ciertos hábitos en tu vida, eso es legalismo. ¿Por qué? Porque cuando tú alcanzas aparentemente eso en tus fuerzas, dices: ay, pues ¿por qué tú no puedes dejar eso? Mira, yo dejé esto otro y esto es mucho más fuerte que lo que tú estás batallando. Ay, es que yo sí soy santo y tú no eres santo. Eso es legalismo. Y no se trata de juzgarnos unos a otros, se trata de que todos entendamos esto para reposar más y más y más en su gracia divina. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Nuestro Dios proveyó lo necesario. ¿Estás batallando con algo? Reposa en Él. Pídele perdón. Dile que te revele su santidad. Señor, revélame la gravedad de mi pecado, porque solamente así vas a poder entender y comprender que lo que estás haciendo realmente ofende a Dios. Miren, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros podemos ir en la calle y nos puede consternar algo? ¿Qué puede ser? ¿Un niño pidiendo dinero? ¿Un hombre en demencia? ¿Un hombre en indigencia? ¿Un hombre esclavizado en drogas? Hay muchas cosas que te pueden consternar, ¿sí o no? Ahora, yo quiero que nosotros dimensionemos en ese sentido el corazón de Dios. Si tú te dueles, si a ti te causa aflicción, yo quiero que nosotros comprendamos en mayor amplitud lo que el corazón de Dios siente cuando ve tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta violencia y tanta injusticia sobre la faz de la tierra. ¿No haría Él algo? ¿Tú crees que Él se quedaría con los brazos cruzados? No lo hizo, ni lo hará. Por eso es que Él envió a su Hijo. Punto número 3, y con esto cerramos. Prepárate para el día de Jehová. Este es el título del sermón de hoy. Después de haber visto que Jesús es el que provee, su gracia la que nos sostiene. Congregaos, dicen los versos 1 al 3 del capítulo 2. Versos 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí está la indicación del profeta en preparación a ese día. Congregaos y meditad, nación sin pudor. Una nación que había perdido todo sentido moral, todo sentido espiritual. Buscar a Jehová, a todos los humildes de la tierra. Y yo quiero hablar a aquel que no ha tenido un encuentro con el Señor, que está en este lugar o que nos está escuchando en esta transmisión. Si tú no has entregado tu vida al Señor, no has entendido la salvación, no te has rendido a Él, no te has arrepentido de tu maldad, yo quiero decirte que es posible ser perdonado y lavado y verdaderamente convertido al Señor. Es posible encontrar al Señor y conocerlo. Es posible si vienes en fe y arrepentimiento sincero y genuino delante de su presencia.
Ahora, para los que ya somos parte del cuerpo, ya somos parte de la familia espiritual, ya somos parte de la iglesia, ya somos parte de esta familia espiritual. La advertencia del profeta para nosotros es: no te acomodes a este mundo, no te acomodes como iglesia a las corrientes y a las tradiciones, a las filosofías, a la cultura que promueve este mundo. Yo te voy a pedir que estés muy alerta. Yo te voy a pedir que le digas al Señor: Señor, ¿qué estoy permitiendo en mi vida? Que demuestre que me estoy acomodando, que demuestre que me estoy aclimatando, que demuestre que he bajado la guardia y que estoy practicando cosas en mi vida diaria que son cosas que no debería de hacer un hijo de Dios, y que son cosas que se ven en las personas allá afuera que no tienen el temor de Dios. Ahora, el hecho de que yo te hable de esta manera, yo no estoy denigrando el valor de las personas que no tienen a Cristo. No estoy haciendo una comparación de que nosotros somos mejores y ellos no tienen valor. No, estoy hablando de que el Señor se ha revelado en nuestras vidas, y que más sin embargo, al seguir en este mundo, somos influenciados por corrientes que nos pueden seducir y que nos pueden arrastrar. Dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de contender ardientemente, debemos de guardar nuestra salvación, debemos de caminar vigilantes, no dejarnos arrastrar por pensamientos contrarios al carácter y a la voluntad de Dios. Aquí Judas está dando esta advertencia. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versos 15 y 16, palabras de Jesús. Creo yo que la referencia bíblica nos lleva a comprender que somos parte de este mundo, no nos podemos salir de este mundo. Por eso Jesús dijo esto: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús sabía que sus discípulos, a los cuales Él estaba llamando, iban a permanecer caminando como peregrinos en esta tierra. Y el Señor le dice: guárdalos del mundo, no que los quites del mundo, guárdalos del mundo, porque ellos no son de este mundo. ¿Tienes tú ese pensamiento? ¿Has abrazado esa realidad de que tú eres extranjero en este lugar y que tu morada está con Él en los cielos? ¿Estás visionándote como un ciudadano celestial? ¿Estás visionándote todos los días como: yo no pertenezco a este lugar y tengo que vivir aquí como luz? Tengo que ser sal de esta ciudad, tengo que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque me espera una eternidad con Él. El verso 8 del capítulo 1 de Sofonías nos habla de que dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Qué extraña reprensión. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan fuerte por simplemente vestirse de cierta forma? ¿Por qué Sofonías exhorta así a los de la realeza, a los príncipes, a los que están en la autoridad? Tenemos que entender el contexto. Si para ti esto suele ser exagerado, la ropa con la que vestían los príncipes era mucho más que un tema de moda. ¿Sabes? A través de la ropa ellos demostraban su lealtad. Es decir, si los príncipes o el mismo rey se vestía de cierta forma, demostraba que la ropa que usaba, que la ropa que él estaba usando, de la nación que él estaba usando, era esa nación la que les gobernaba. Entonces la lealtad del príncipe, del rey,
se manifestaba a través de su atuendo y comunicaba a todo el pueblo: mi lealtad está con los asirios, está con los amonitas, está con este otro pueblo. Y era lo que se proclamaba. Entonces lo que Dios está reclamando aquí es que el corazón del pueblo de Dios había rendido su lealtad a estos dioses paganos, a estas naciones vecinas, y habían desechado a Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos estar vistiendo un atuendo extranjero en algún aspecto de nuestra vida? Nos estamos entreteniendo como el mundo lo hace. Estamos buscando modas que el mundo persigue. Estamos queriendo imitar al mundo. Estamos queriendo enriquecernos como el mundo lo hace. Estamos queriendo buscar esa aceptación de las personas. Estamos queriendo guardar la apariencia siempre, y que todos nos aplaudan y que todos nos digan: ay, qué bien te ves. Estamos buscando eso a costa de lo que el Señor demanda de nosotros. No te dejes arrastrar. Muchos de nosotros que hemos nacido de nuevo no debemos de caminar bajo la opinión del mundo como norma con respecto a lo bueno y lo malo. No nos debe de importar ir contracorriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo que dicen o hacen los demás ya no nos debe de preocupar. Nos debe de preocupar lo que el Señor piensa de nosotros, no lo que las personas piensan de nosotros. Que no encontremos placer en las cosas de este mundo. Que podamos renunciar, iglesia. Que podamos renunciar a esas cosas que nos satisfacían. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 15 y 17: no améis al mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién permanece para siempre, iglesia? El que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo caminar en santidad? Haciendo la voluntad de Dios, glorificándolo a Él, examinando mi vida constantemente. Y si la riego, reposa en su gracia. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Puedes ponerte de pie y simplemente orar. Orar en este momento, pidiéndole que el Señor te ayude a limpiar todo aquello que seduce a nuestro corazón de este mundo. Yo no sé si tú batallas con materialismo. Yo no sé si tú batallas con tus ojos, varón. Yo no sé si tú batallas con tus palabras. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y Él quiere llevarte en santificación constante. Toma un tiempo ahí en tu lugar. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por santificarnos. Gracias, Señor, por hacernos aceptos en el amado. Gracias por aplicar tu justicia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y nos guía a toda verdad y justicia. Gracias que tu Espíritu Santo, Señor, nos convence. Gracias que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleva en un arrepentimiento constante delante de ti. Ayúdanos a caminar en tu poder. Ayúdanos a caminar en tu gracia, Señor. Padre, te pido que nos limpies de toda contaminación. Te pido que nos depures, Señor, de todo amor a este mundo, de toda vanagloria de la vida, de todo deseo de los ojos. Señor, ayúdanos a caminar en santidad delante de ti. Oh, gracias, bendito Dios. Entrégale esa área de tu corazón. Esto es un compromiso entre tú y Él, iglesia. Sé sincero, sé honesto, sé transparente con Dios. Él ya lo sabe.
Si tienes que expresarlo, es para que puedas llevar a tu corazón en ese arrepentimiento, no porque el Señor tenga necesidad de saberlo, sino simplemente dile: Señor, ayúdame con esto. Te quiero glorificar, te quiero exaltar, oh Dios. Señor, te damos gracias también por la vida de Mayra. Te pido por su vida, por su hermana Flor. Te damos gracias por su operación. Te damos gracias por lo bueno que tú has sido con ellas. Gracias por quitarle, Señor, a través de esta cirugía, esto que estaba afectando su salud, estos tumores. Señor, gracias. Bendíceles, ayúdales en la convalecencia. Y Padre, gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.